Listo. Pues, estimado, buen octubre 19, ya casi Halloween. Ya casi Halloween, sí señor, ¿De qué así te vas a es. vestir? Ya estamos por... Pues todavía no tengo así como muy claro, yo creo. Sí, Hijo, madre, esa era sí. alarma. Pero no, sí, ya llega Halloween, así que me imagino que con Halloween llegan muchos temas de phishing, porque parece que esta gente Ah, sí. aprovecha cualquier cosa para enviar phishings. No, no, y no solo eso, sino que pues digamos que este que se ha convertido en el famoso mes de la sensibilización en seguridad, entonces pues digamos que son como las combinaciones de las dos cosas, ¿no? Por un lado están sensibilizando bastante, ¿sí? Sin embargo, aprovechan todas las festividades para todo este tipo de cosas. Entonces, son contrastes, pero bueno, eso es chévere y eso es cierto que se, se viene nuevo phishing de Halloween, entonces muy probablemente lo escucharemos el 31, algunos sufriendo con el tema. Pero ahí veo que en Colombia está bastante pesadito el tema del phishing ahora, especialmente por celulares. Sí, hoy de hecho salió preciso una noticia que inclusive desmontaron toda una organización criminal al ¿Cómo? respecto, que utilizaban de hecho el fraude este de la SIM, El famoso, eh, ok, el SIM hijack, ok. ¿sí? Sí, hijacker. O sea, estaba viendo las noticias, de hecho, bastante avanzado porque vino un español, o sea, la policía como que hizo todo el rastreo, entonces fueron entrenados por un hacker español y se robaron siempre su considerable suma de dinero Wow. en muchas cuentas, sí. Pues yo Eh, sé, un amigo mío que estuvo presente en Tactical Edge en marzo, Adrián Sanabria, estaba en Londres en un evento allá, Virus Bulletin, BB Bulletin, algo así, un evento allá en Londres. ujú. Y él me comenzó a escribir en horas de la mañana, eran como las 3 de la mañana, enviándome mensajes acerca de SIM hijacking y que lo que le causó, y eso fue hace como 3 semanas atrás, y lo que le causó a él, estoy buscando el correito aquí, lo que le causó a él, pues la noticia por la cual me estaba contactando es porque me decía que México, Colombia y Perú son los tres países donde se ha visto este simjacker. Sí, Y eso fue, como te digo, eso fue, mira, el 3 de octubre. A las entonces mira, por ejemplo, 3 y 44 de la mañana yo ya estaba despierto trabajando. a Pero, caramba. pero él estaba ya en Inglaterra para el evento de Virus Bulletin y estaban hablando acerca de eso. Y entonces él explicaba que es un evento, que es un ataque a nivel de pues, proveedores de servicio, ¿no? Ujú. Y dice que uh, cualquier persona que tenga un SIM de ese proveedor de servicio puede ser ¿cómo se dice? Target, pueden ser uno de los objetos, ¿no? Blanco. Un blanco. Y Ujú. dice que la vulnerabilidad está en las tarjetas SIM ellas mismas y Sí. que son explotadas usando comandos o programas del proveedor de servicio o OTA, over the air, o sea, no tiene que estar conectado, sino ahí común y corriente, inalámbrico, ¿no? Y dice que lo que necesita es que, ¿no? Que básicamente, o sea, no le hice mucha búsqueda a este tema, pero parece que es que pueden enviar mensajes que parece que viene de tu parte. Entonces imagino cómo hacen el phishing y dicen un mensaje tuyo. Por favor, Edgar, estoy aquí metido en un lío, hermano, envíame $100 inmediatamente, te agradezco mucho y yo te lo envío. Sí. No, no, y aquí estaban en las noticias lo que estaban reportando, pues digamos que la explicación de toda la cadena es que las personas, o ya las que cogieron experiencia en el tema, lo que hacían era que le pedían al proveedor de servicio un reemplazo de la SIM. Y con Ay, eso ya ¿cómo se así? quedaban completamente con el aparato, y pues claramente cuentas de ¿no? De los Los blancos. bancarios y todo, claro. Claro, las cuentas, imagínate que cayeron miembros de las fuerzas militares, porque parece que
fue con una seguidilla de personas de las fuerzas militares, empresarios, bla, bla, bla. Entonces, pues, así se quedaron con cuentas, con todo, y así vaciaron las cuentas. Sí. Wow. Estaban hablando de una cifra pues considerable porque estaban hablando de que se habían alcanzado de todo lo que han recabado en investigación. Estaban hablando de 120.000 millones, creo que fue que dijo la noticia, si no estoy mal. Wow. Pues Entonces, imagínate, como que 30, 40 millones de dólares por ahí. por lo menos sí. Uy, Eh, alguien se ganó sí. la. Entonces, 10 personas, 10, 12 personas capturaron en una sola atacada por el tema. Wow. Sí, Wow, entonces, interesante. imagínate, pues sí, claro. Chévere. Entonces, eso, y yo después, de hecho, yo pensaba, conversando con otros, porque uno de los temas que me ha causado mucha impresión que le escuché, volví, de esas conversaciones que tú dices que uno esperaría no escuchar y no tener, que gente que todavía cree que nosotros, en términos digitales, la distancia es muy amplia. Es Mm, decir, para decir, no, es que eso solo sucede mm, en los países avanzados, ¿sí? Pues porque digamos que los temas vienen como muy conectados con muchas cosas y yo estuve leyendo la semana pasada y que lo publiqué ahí en un artículo que sacó el Foro Económico Mundial, los impedimentos de las regiones para hacer negocios. ¿Eh? Entonces, cuando vi el panorama global, pues claramente en Latinoamérica los temas de ciberataques todavía no están en el radar, pues porque hay muchas más cosas un poco más complejas, ¿sí? Por el contexto geopolítico en el que estamos. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú ves Chile, Chile sí tiene como dentro del radar el tema, pero conectando como todos estos puntos, entonces estos son los tipos de eventos que ratifican o que desvirtúan precisamente esas mm. afirmaciones, que eso no es tan cierto que como que, ah, sí, eso solo va a suceder en Estados Unidos y aquí no, 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 eso no. Y tú que me acabas de decir, oiga, es Colombia, México, que son Y de Perú. los países y Perú de los que más alto tienen una vulnerabilidad que pareciera algo más compleja y mira, Mm. sí. Entonces, No, son cosas que ponen a pensar a todo el mundo. y el tema con eso, cuando me comentaba Adrian eso y todo, pues inmediatamente me puse a pensar, pues la experiencia en Colombia, ¿no? No hay nadie básicamente en Colombia que no tenga un celular, no importa, no importa el estrato social que esté, todo el mundo tiene un No celular, un importa. smartphone, ¿sí, no? ¿Sí? Entonces todo el mundo está pues parte de de esos ataques y nadie está por fuera, nadie Pues sí, está mira que blindado. aquí se habla de una estadística más o menos. Hay adultos, según el censo, son 22 millones algo. Y se estima que aquí en Colombia hay 45 millones de dispositivos conectados. Imagínate, Entonces, hazte una idea. Sí, impresionante. sí, entonces, Impresionante. Pero bueno, eh, pero bueno, digo, entonces sí, esos temas de phishing están muy interesantes. Están tomando mucho auge. Por acá hubo una, no sé si viste, se llegó a Colombia, hay una profesional que se llama Rachel Toback y ella es una especialista en social engineering. Y hubo un video durante, creo que fue Black Hat o DEF CON, que fue una entrevista que le hicieron a ella en CNN, creo que fue CNN de Inglaterra. ah, Y no sé si lo han ok. visto, está en las redes sociales. Rachel Toback, Tobac, como tobaco. Eh, la tipa llega y le muestra al tipo en vivo y en directo cómo le hackea. Y entonces muestra el tema de ingeniería social, que es lo que parte del OSINT, del taller de OSINT que hicimos allá en julio, cuando traje a Joe Gray, que mostraban cómo podían buscar información en varias partes, información que uno coloca en una sola red. Uno dice, bueno, pues no coloco mucha, pero te agarran de todos lados donde tú publicas y te arman un historial acerca tuyo que tú ni siquiera sabes. Sí, sí vi pues no, no entré a ver el video, pero vi que alguien puso en un grupo, Ok, vi él lo escribió como las consecuencias de publicar toda tu información en cualquier red social, ¿sí? exacto. Y creo que estaba relacionado con el tema. Entonces, sí, sí vi y eso es cierto, ¿no? O Sí, sea, la información exacto. que colocamos, Es sí, interesante y lo mejor de todo es que entonces ella le mostró a él, cómo ella utilizó toda esa información
para, y dio un ejemplo. Por ejemplo, le dijo, mira, te voy a cambiar tu vuelo, que tú viajas, va a cambiar tu vuelo, tu posición. Te voy a colocar en la silla del medio y atrás. Y entonces llamó a la aerolínea y claro, tenía un programa que cambia la voz. Entonces, durante Tactical Leisure en marzo, David Pereira mostró cómo Ujú. hacían, cómo, Vi el... cómo podían cambiar la voz para que pareciera una persona y sonaba como si fuera otra persona 100% diferente. Entonces ella cambió la voz a la de un hombre y llamó a la aerolínea y le dio toda la información que ella sabía de él, porque ella había encontrado dónde él vivía, su número celular de contacto, dónde trabajaba, todo eso lo había encontrado en diferentes partes. Y con esa información llamó y cambió la silla y se la cambiaron. Y luego él dijo, bueno, ¿qué más puedes hacer? Y ella dice, bueno, pues te voy a quitar los puntos de tu cuenta digamos, de Hilton o de Marriott. Y entonces llamó a ese grupo hotelero, cualquiera de esos, y le dio toda la información acerca de él, de nuevo, pretendiendo ser él. Y que no, que es que yo le quiero enviar a mi buena amiga Rachel 30,000 puntos. Y se los enviaron, fue de inmediato. Entonces es muy interesante ese tema de ingeniería social utilizado con esto de phishing, que, que hacia eso está No, yendo. sí. ¿Iba a decir algo? No, o sea, sí, que el phishing, de hecho es que, o sea, cuando tú miras los datos, las estadísticas, preciso esta semana que estaba revisando un informe que me pareció muy chévere de los ataques online como más comunes, sigue siendo el phishing la técnica número uno y Sí, la que claro. más víctimas tiene a nivel global. Entonces tú dices, y tú, lo mejor del cuento es que tú le preguntas a todo el mundo qué es phishing y mucha gente lo Lo entiende. entiende, ¿Sí? claro. ¿Sí? Claro. Y te dices, claro, no, yo he escuchado el phishing, yo sé qué es el phishing, sí, que el banco, sí, que aún así, lo que muestra la realidad es que los adversarios digitales cada vez van más desarrollando más técnicas, más métodos, tienen más metodología inclusive para que eso se vuelva más eficiente. ¿Sí? De nuevo, todo viene, o sea, yo veo ya todo esto viene de la mano con social engineering y phishing, porque phishing es algo de social engineering y No, tiene que claro, ver, es. con investigación. O sea, no es una carta como las antiguas, las originales, ¿no? La que, soy de Nigeria y tengo este Ujú. dinero y ayúdame. Ya no son así que van a todo el mundo, ya son más específicas que uno dice, carajo, uno ya ni sabe cuáles son reales y cuáles no son reales. A mí, por ejemplo, me llegó una carta no hace mucho y yo inmediatamente llamé a la persona que me envió. Yo dije, oye, ¿tú me enviaste esta carta? Porque se ve rara. Y me dice, no, sí, sí, te la envié. Ah, bueno, era Sí, medio raro. sí. Sí, y no, y además que uno ya se vuelve como muy, a ver, pues, los especialistas de seguridad, por lo que he hablado con varios, se vuelven paranoicos, porque a mí ya también me pasó, y efectivamente, de hecho recibí una carta, digamos que muy interesante, la Ok, verdad, una carta en donde me hacían una nominación para algo. ok. Pero a mí me pareció muy extraño porque decía, no, usted en Latinoamérica es un personaje. Y yo, bueno, listo, ok, yo voy a escribir y voy a llamar. Me tomé la molestia de Mm, escribir y llamar a los números que estaban ahí hasta cuando me contestaron me contestaron tanto virtual como físico, ok. o sea, por teléfono, pues. No, y me confirmaron que efectivamente sí, que eso sí había sido despecho, porque es que era bastante, yo dije, esto, o sea, no lo veía de ninguna forma venir. Entonces me tocó, y sí, la gente ahorita, por lo menos nosotros tal vez estamos siendo un poco más precavidos. El usuario, las personas del común, no tanto. Sí, Es que, las es personas que, del común. es que mira cómo, por ejemplo, una amiga mía allá en Colombia perdió su correo electrónico. Le cambiaron la contraseña y
y cómo le agarraron eso fue por un PDF o un mensaje de texto que le llegó que venía de la DIAN. Y me estoy dando cuenta que en Colombia hay mucho ese tema de que la DIAN esto, la DIAN, todo el mundo odia y Para teme las, a la DIAN. sí, para las épocas de reporte de impuestos, Ajá, el phishing que más se dispara es ese. exacto. Y ¿Sí? la gente no, y la gente todavía cae en ese tema de que la DIAN, por ejemplo, en Estados Unidos, la DIAN acá, el IRS, no te va a enviar mensajes por teléfono con un documento o correos electrónicos con un documento, ¿no? Ellos siempre Ujú. te envían es una carta y ya la carta te dice lo que tienes que hacer. Entonces, no sé en Colombia la gente por qué, o sea, siguen cayendo en eso, sabiendo, o sea, se está educando la gente a decir no, los bancos no te van a enviar correos con links, con adjuntos, ni textos con adjuntos. El gobierno no va a hacer tampoco eso. ¿No hay Mire, esa educación allá en Colombia para el público? mire que tú tocas un tema preciso, estábamos hablando de esto en estos días, y es, aquí se han surtido como las etapas. Lo que siento que está pasando es que ya la etapa avanzada, es decir, las empresas han venido educando a sus personas. Okay. Sin embargo, no todo el mundo está en empresas, sino que la sociedad del común Uh-huh. ahora necesita es el gobierno hacer un esfuerzo mayor en sensibilizar a la sociedad en general. Uh-huh. Yo creo que ese es el paso que falta. Ya Okay. el Estado, el aparato Estado, como Estado, empezar a ser un poco más agresivo en esas campañas de sensibilizar a la sociedad en general. Si hay campañas, una que otra que se ve de vez en cuando, pero no así Pero no son como, por constantes. ejemplo, sí, como tú ves INCIBE en España, que tiene un programa solamente dedicado a sensibilizar a la población civil Uh-huh. en general y es bastante agresivo. El programa de sensibilización que tiene también el Reino Unido, que me parece súper chévere, y Estados Unidos hace lo mismo, desde el Uh-huh. DHS. ¿Chévere? Sí. Entonces ya ellos están como en esa etapa de vamos a lo masivo y seamos más agresivos con decirle y crear como esa conciencia digital ya como mucho más fundamentada. Entonces yo creo Pero que apenas vamos a empezar en eso. el Mintic en Colombia, el call Sí center, lo ¿no? hace, La Policía Nacional. sí lo hace, pero lo que te digo, la estrategia sigue siendo sin ser agresiva, Okay. sigue siendo sin ser masiva. Entonces lo hacen, tú de vez en cuando ves una que otra campaña, pero no es una campaña masiva, sino que, por ejemplo, en junio, si no estoy mal, este año en la televisión pública lanzaron un, como una especie de serie de 2, 3, 5 capítulos hablando del tema, pero la televisión pública, pues sucede como en todos los países, la televisión pública, ¿cuántas personas la ven? La ve. Poquitos. Pero yo ¿Sí? me acuerdo cuando yo, Comparado contra la gran masa. sí, pero yo ¿Sí? me acuerdo cuando yo vivía en Colombia en los noventas, no, los noventas, no, al principio del año 2000, por ahí, 2000, 2007, no me acuerdo. Me acuerdo unos comerciales que durante las novelas que decían, salían unos pollitos todos bonitos y era el tema de no tener sexo sin condones. Exactamente. Y no sé si te acuerdas yo también me acuerdo que decía, sin condones ni pío. Ni pío, ni pío. ¿Por Exactamente. qué no Entonces, pueden hacer lo mismo? ese tipo de sensibilización no se ha hecho en eso, que lo que estábamos, yo me acuerdo de esas propagandas, claramente. Ujú, Propagandas auspiciadas por el Estado ujú. y que funcionaban tanto en la televisión pública como en la Y televisión privada. privada. Sí, ¿Sí? Entonces, ese tipo de estrategias aún no son tan masivas. O sí. sea, que tú no veas cada mes una. No, 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 Y, no, y no, no será son por así. el, Sí falta eso. y será por el pensamiento que tú diste al principio de la conversación, de que la gente todavía piensa que estamos en Colombia, entonces no, esto no Yo creo sucede. que yo creo que estamos muy atados a eso. Yo creo que todavía, y mira cómo son las cosas. Yo, inclusive siendo muy crítico del asunto, yo creería que eso también viene de parte de los entes del Estado que todavía piensan que nosotros estamos lejos, que digitalmente hablando, si bien estamos pensando en un 4G,
la penetración del Internet en la población en general no es del 100%, entonces eso hace que las personas todavía no sientan. Entonces yo también digo, eso es una forma de pensar como muy simple, pues porque si bien las variables pueden decir, no, si Colombia tiene una penetración del mercado eh, importante, pero no del 100% de la población comparado con otros países. Por lo menos en la región nosotros somos, si no estoy mal, somos el primero o el segundo, ¿sí? Inclusive por encima de Brasil eh, en penetración del Internet en la población en general. Eh, Aún así, no estamos como las políticas públicas. Creo que les ha faltado como ese esfuerzo de sensibilizar a la población, porque lo que se viene, mi hermano, o sea, yo soy de los que creo y cada vez que leo más, ratifico mis pensamientos. El Internet de las cosas, la computación en la nube, Ujú. la inteligencia artificial, ¿sí? Son las tres cosas que ya cambiaron la forma de ver el contexto digital. Sí. Y ahora que empecemos a ver esa penetración masiva de todo eso, pues va a ser peor. Entonces vamos a ver más fraudes, más vainas, más cosas. Y hay que trabajar desde ya antes de que eso se vuelva un dolor un dolor de cabeza. ¿Y qué están haciendo las instituciones financieras allá en Colombia en tu respeto? ¿Tú qué opinas? Mira que las instituciones financieras, ese es tal vez uno de los sectores que está como muy motivado. Entonces, por ejemplo, ellos ya terminaron todo su ejercicio de crear un CECIR sectorial, Ah, financiero, ya sí. lo tienen operando, sí, ya lo tienen operando ya en forma, ya el sector como que ha venido cerrando las filas y ha entendido que trabajando juntos es la única forma. Entonces, esas iniciativas de tener un CECIR sectorial, es un sector que está sobrenormado y que se ha venido preparando. También siento yo que es el mismo discurso que tenía ahorita. El sector se está preparando, el sector en sí, para evitar el problema, pero como organización financiera. No le preocupa tanto lo que el ciudadano de a pie pueda Ah, pasar. ok, ¿Sí? ok. Entonces, yo creo que también es la misma historia. Le ha faltado al sector ese trabajo de empezar a también a educar y participar en el proceso de educar profundamente al ciudadano de a pie, ¿sí? Y porque no es lo mismo que te diga a ti, ah, no, yo lo educo, ¿cómo? Ay, lo paso todo al mundo virtual. Sí, ok. Y muchos bancos hoy se están esmerando por ofrecer cada vez más sus servicios virtuales. Pero ¿con qué tipo de, hoy como está de moda la palabra, con qué tipo de higiene digital está el ciudadano de a pie usando ese servicio digital? ¿Sí? Que esa es como otra de las cosas que se viene trabajando, es fortaleciendo el término de hay que tener una higiene digital suficiente para que toda esta masificación de servicios, todas estas industrias 4.0, todos estos desarrollos nuevos y todos estos, como dirían los gringos, estos trends tecnológicos que van a abordar el mundo de una manera y van a transformarlo de una manera diferente, eh, pues sea más fácil y no genere tanto escozor en la sociedad. Sí, estaba buscando aquí algo que había visto no hace mucho en Twitter, ya no lo encuentro, pero era acerca de una aplicación bancaria allá en Colombia y mostraban una foto del dispositivo donde decía que si los programadores no saben la diferencia en decimales, ¿no? Que no saben la diferencia entre 30 millones a 3 millones. Dice, ¿cómo cómo esperemos entonces que estas aplicaciones sean seguras? O sea, si ya vienen inseguras por defecto, porque no saben eso, pero no la encuentro, no la encuentro aquí en este momento. Pero me pareció interesante porque estamos hablando acerca de, como tú dices, la parte de higiene, que todo comienza desde las básicas, ¿no? Desde el famoso DevSecOps, donde todo no es... Ah, inclusive un tweet que hizo, ¿te acuerdas de Andy Ellis, ¿no? El CSO de Akamai, Ujú. que ha venido a Colombia con mis eventos Sí, un par de veces. Dio una charla esta mañana y él dijo, si me acuerdo bien la nota de él, a ver si la encuentro aquí, pero él dijo algo como, todavía me está siguiendo,
Él dijo algo como lo más importante, ¿qué dice? La, ¿Cómo se dice? Feature. Bueno, Como la la característica. característica más importante de un producto es que el producto lo saquen para la venta. Esa es la característica más importante. La segunda más importante de ese producto es que funcione. Y seguridad, eso está lejos de las prioridades. Pero mira que tú pones un tema súper importante. Yo estuve pues, recientemente, y lo he visto en un par de estudios, sobre todo cuando se habla de transformación digital. Y la semana pasada me estaba leyendo un artículo de la Harvard Business Review que hablaba de las características de los productos eh, en este proceso de la transformación digital. O sea, ¿cuáles deben ser esas características? Y efectivamente las dos primeras que tú mencionas pues son fundamentales. Sin Ujú. embargo, lo que ellos concluían en ese estudio es que decían, como así también lo mencionó también el profesor Michael Porter en una de de sus charlas y lo tienen documentado ahí, es esos productos de esta nueva tendencia que es funcionar en estas transformaciones digitales y en estos contextos digitales, si no consideran la seguridad como un elemento indispensable, están condenados a morir. ¿Por qué? Porque no le van a ofrecer la confianza a la persona de a pie para poderla operar. ¿Sí? Pero eso solo si las otras opciones que existen son mejores que esa opción. O sea, si todas si hay 5 entidades financieras y todos ofrecen lo mismo, con el mismo servicio, digamos, inseguro, entonces uno qué hace? Ah, no. Escoge. O sea, en eso, pues claramente, ahí está, pues ahí tienes toda la razón. Aún así, mira que ya se está convirtiendo, porque ya se ha venido marcando. Todavía no existe como un estándar de la industria, pero ya se ha venido marcando que yo no sé si tú te has dado cuenta que, eh, de hecho, hace 2 semanas, no recuerdo quién fue y en dónde, en qué informe fue que lo leí, que le hicieron un estudio en la población en general sobre todo para mirar la tendencia de cómo escogían productos en el entorno digital, no solo financiero, sino de cualquier naturaleza. Y Okay. ellos, una de las conclusiones que me llamó la atención es que si le prestan atención, sin entender los detalles, le prestan atención a las empresas que hayan sido víctimas de ataques o que hayan expuesto información en un ataque informático. Es decir, esto genera de una vez cierto tipo de clasificación para las personas del común para decir, yo prefiero buscar entonces otro que por lo menos no sepamos que haya sido atacado digitalmente. Entonces, casi que uno podría decir, ya hay como una serie de estigma o marca a la que las empresas ya están empezando a entender, uy, nosotros tenemos que preocuparnos por no ser víctimas de un ataque, porque eso también puede generar en el consumidor general un tipo de prevención de consumir nuestro producto. ¿Sabes? Sí, en el tema financiero, en los bancos, esos son los que se llaman los ratings, ¿no? Las estrellitas que le dan. Entonces, resulta que, pero pone cuidado cómo funciona esto, porque yo estaba en otra empresa anterior con un banco europeo gigantesco y hablando con esta gente, me explicaron que el grupo de ciberseguridad, haciendo sus pruebas y todo, encontraron unos riesgos, ¿entiendes? Unos riesgos de seguridad que pueden causar problemas bastante grandes. Y entonces le entregaron esos riesgos al director de riesgos bancarios. El director de riesgos bancarios no abrió el documento, sino que les preguntó qué encontraron. O encontraron algo muy fuerte y tal. Dijeron que sí, toda la información está ahí. Y el tipo dijo, no, y no lo acepto. Y no lo aceptó. Y la razón por la cual no lo aceptó es que si él acepta, entonces por ley tiene que llegar y decir al público, escribir un reporte diciendo que se han enterado de este riesgo, de este problema que existe, Ah, ok. ¿sí? Y entonces ellos se comprometen a, pues, a arreglar el asunto, Corregirlo. corregirlo. El problema es que decían, si él lo acepta y lo reporta, le quitan 1 o 2 estrellas al banco.
Entonces, imagínate, Claro, ni loco lo van a entender. Ahí está lo que tú dijiste. Si reportan, entonces, si nosotros nos damos cuenta, los bancos y y financieras y muchas empresas no van a reportar nada hasta que ya no tengan otra opción. ya no O tengan sea, más opción. ya salió y ahí ya salen, ay, qué pena, eso sí no sucedió, Sí, no, ya. y salen todos los cuenticos, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, cuando uno mira, por ejemplo, todas esas situaciones y cuando ya salen a reportar, cuando ya son víctimas, Ujú. entonces la pregunta que quedará en el aire es, ¿qué cuesta más? ¿Perder una estrella sabiendo que la puedo recuperar fácilmente o dejar una marca que puede no ser recuperada en la memoria de las personas del común? ¿Sabes? Pero Porque yo, mira, no nos digamos mentiras, eh, que tú hoy dices Target y todavía todo el mundo se uno ya acuerda de sabe, que claro, Target fue atacado, claro, ¿sí? exacto. Y estamos hablando de hace 6 años, Mm, 2013, ¿sabes? ujú, Y tú dices Yahoo y Yahoo bu, fue atacado. mm. Y así sucesivamente, Sony y todos esos van teniendo como una marca que les va poniendo cierta prevención, aún así que siguen teniendo, muestran las dos caras. Target sigue teniendo un estigma de haber sido atacado, aún así sigue siendo una empresa del retail representativo, por lo menos en Estados Unidos. ¿Eh? Mm. Entonces también muestra como esa capacidad de resiliencia y de seguir adelante pese a el sufrimiento. Aún así, tiene una marca. El ¿Vale? tema que estamos viviendo y que se vive acá en Estados Unidos, por ejemplo, personalmente, yo todos los días una nueva noticia de un nuevo hack que se robaron bases de datos. Todos los días. ¿Sí? Uno ya no le pone cuidado. Ya no ya, o sea, exacto. Yo estaba pensando eso, oye, qué curioso, yo estaba pensando eso ayer, que estaba revisando para armar el compendio de noticias de la próxima semana del diario, Mm, y entonces yo estaba diciendo, yo creo que ya estamos llegando bueno, hoy otro ataque más, bueno, esta semana otro robo más, bueno, ¿Ya? 50 millones más, bueno, pues sí, Ya tienen toda mi información 20,000 veces. ¿Qué más? ya, como que ya uno empieza a decir, bueno, de que cuál podrá ser la sorpresa de esta semana, de este día. Ya, sí, sabes que tú tienes razón. Puede uno estar empezando a insensibilizarse con respecto al tema. Mm. Sí, Inclusive algunos amigos míos que he estado conversando acá, porque estuve en un evento en Charlotte hace 2 semanas de B-Sides y ahí me reuní con varios amigos y estuvimos conversando, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Entonces salimos con unas soluciones supuestamente drásticas, pero drásticas, ¿no? Una de ellas es acá en Estados Unidos el tema de tu crédito, de tu buen crédito, es muy importante. Si no tienes buen crédito, entonces te dan tarjetas de crédito, te dan, pues puedes aplicar para préstamos financieros, para comprar tu casa y todo eso, ¿no? Entonces nosotros estamos diciendo, ¿qué tal la gente que ya tengamos casas, casa propia, propiedades y todo eso, y tengamos un buen trabajo y buenos recursos y todo eso? ¿Por qué no dejamos que nuestro eh, crédito, como ya no necesitamos ir a pedir plata, ya tenemos la casa, no necesitamos pedir préstamo para casa o lo que sea, ¿por qué no dejamos que nuestro crédito se dañe? Y a medida que el crédito se dañe, entonces ya esta gente ya no puede robar nuestra identidad y sacar préstamos a nuestro nombre porque siempre se lo van a negar. es bastante radical esa solución. Sí, Pero tiene sentido. De nuevo, una persona que yo no me coloco en esa posición, pero una persona que digamos acá en Estados Unidos se gane unos 250,000, $300,000 anuales, que ojalá fuera yo, pero obviamente no. Que ya tenga su propia casa y ya esté que la pague, ¿sí? Y tenga cero deudas. Entonces, esa persona sí va a estar preocupada que le roben su información porque alguien puede no, llegar claro. allá y tal. Entonces, imagínate, esa gente no necesita sacar préstamos, no necesitan tener un buen crédito porque ya tienen todo lo que necesitan. Entonces, para ellos esa opción es muy buena. Es muy buena. Pues sí, a pesar de lo radical y todo, siendo lógicos, tiene sentido. Tiene Sí, sentido, ya tiene no sentido. me Claro. robó la cabeza. ¿Y qué van a hacer? Pucha, no pueden sacar nada con mi nombre porque estamos jodidos. La otra que yo sé que hay unas personas que están haciendo es que yo no sé cómo funciona en Colombia, pero acá
uno puede ir, digamos, a un Walmart o cualquier lado y comprar tarjetas de crédito prepagadas, ¿sí? Y uno llega y los mete $500, los compra y tiene su tarjeta de crédito prepagada. Cuando uno sabe que va a ser una compra en línea, tiquetes aéreos o cosas así, o en Amazon o lo que sea. Entonces esta gente va y compra eso en efectivo, utiliza esas tarjetas y una vez que las utilicen, las botan. Aquí hay Es prepago, interesante. sí, es muy interesante. Aquí hay prepago, pero no para todos los servicios. Sí, no conozco tampoco que haya, o sea, conozco muy poco, así como en esa figura que tú mencionas. Hay prepago, pero poco. Sí, Okay. pero sí suena muy interesante. Sí, podría ser útil para los procesos como básicos. Y que tú dices, bueno, voy a comprar así como lo dices, un ticket aéreo. Entonces prepago y lo compro y chao. Y chao. Ya, bueno, Exacto. así. O sea, estamos en el punto, en una etapa, digamos, que uno tiene que comenzar a pensar de manera drástica, Pues sí, porque es yo creo. interesante, Ya. muy No, pues interesante. digamos que todas esas ideas drásticas al final de pronto se pueden seguir afinando y optimizando para llegar a una idea que sea una media para todos y que pueda ser de utilidad, porque eso también es cierto. O sea, digamos que, ¿por qué llega uno? Estaba pensando en por qué llega uno a esas ideas drásticas, en el caso de tu ejercicio. Y yo digo, se llega pues porque ya la dinámica lo está exigiendo. Bueno, Exigiendo, exacto. qué más podemos hacer para, porque como que vuelve uno al mismo punto, a la misma reflexión. Aquel día estaba, esto me lo trajo a la cabeza esta conversación, estaba en una charla y estaba yo diciendo, en el escenario, diciendo, es que, y sigo defendiendo mi teoría, en que nosotros estamos en el momento de pensar que el tema de los ataques informáticos, de los ataques en general cibernéticos, ya no es selectivo. O sea, todos seremos un blanco. Sí, al O sea, la 100%. teoría para mí es todos sin excepción seremos un blanco. Mm. Todos. O sea, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Sí? Y yo decía, señores profesionales de seguridad, su trabajo no es impedir el ataque. Entonces, a veces muchos profesionales dicen, pero entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo le digo, pues esa sería una buena pregunta. ¿Usted lo contratan para evitar, para impedir un ataque informático? Pues la respuesta es no. No, La respuesta es muy sencilla, no. Usted, su trabajo no es ese. Su trabajo es ayudarle a la empresa a sobrellevar ese problema, ese desafío, de la mejor manera posible. inclusive un amigo mío estuvo en un evento de B-Sides Augusta la semana pasada. Yo no pude ir porque yo estaba por allá en Cali, pero hubo una ponencia, y estoy viendo si la encuentro, la gráfica. Hubo una ponencia de un amigo mío que él trabaja con Verizon y él ayuda a escribir el Verizon Breach Report, el anual. El DBR, El deber, sí, que eso también es muy... sí, sí, él ayuda a escribirlo. Y entonces él estaba en una charla allá y salió y él dijo que, lo tengo en Twitter, espérate un momentito, te lo digo, porque va con lo que estás diciendo y con esto ya cerramos esta charla aquí. A ver, profile, tweets and replies, pero estaba hablando exactamente acerca de eso. Eh, Aquí tengo cosas de caleños. Sí, de cómo, ¿dónde se metió? Y no lo voy a encontrar ahora. Pero bueno, él está hablando acerca de lo que tenemos que hacer es hacer que el atacante tenga menos tiempo o que tenga que tener más tiempo el atacante que le tome para más tiempo. que tome más tiempo. Exacto. Sí. Entonces yo pregunté, yo dije, bueno, ¿y cómo, cómo hacemos para que tome más tiempo? O sea, estamos hablando acerca de multifactor, MFA, estamos hablando acerca de Defense in Depth, estamos hablando acerca de Zero Trust Network, estamos hablando acerca de segmentación de la red, ¿de qué estamos hablando? Y entonces me dicen
todos. Es que no, y yo te iba a responder lo mismo. Yo te iba a decir, es que son todos. O sea, en este momento, yo lo que he venido diciendo es nuestro trabajo. O sea, nosotros funcionamos, si tú lo miras como un juego de dos pares, como un tablero de ajedrez o como lo quieras, no importa. Tú tienes unas certezas y unas incertidumbres. ¿Sí? Entonces, Sí, cada vez que tú pones todos estos mecanismos, como lo digo yo, y todas las acciones que emprendes, lo que haces es amplías el marco de incertidumbre de tu atacante. No significa que disminuyan el marco de incertidumbres tuyas, ni que amplíes tu marco de certeza. Simplemente lo que haces es jugar con la incertidumbre de tu atacante. Ya él no sabe, tú pusiste Zero Trust Network, tú no pusiste sé si lo ves ahí. MFA, tú pusiste... Sí, ya lo alcancé a ver, sí, ¿Sí? exactamente. Sí, Entonces sí. dice ahí que hacer que el ataque sí tome, que tenga más puntitos. Sí, Entonces ahí te muestra todo. Y dice que entre más ataca, o sea, le está hablando acerca de números de pasos, que, que si uno puede hacer que el camino a lo que estamos protegiendo sea más largo, más largo. pues El entonces adversario se va a se aburrir y se rinde. va a ir. O sea, Sí. entonces, por ejemplo, en lo que mostré, y lo muestro nuevo, este es un ataque con 5 pasos, ¿sí? Y mira, Ujú. entonces el tiempo, los pasos y el tiempo el número de ataques exitosos. Y este es cuando le colocas más problemas al asunto. Entonces mira cómo cambia la cosa. Sí, claro, claro. Y entonces la pregunta que yo hice fue esa, bueno, pero chévere que tengamos eso, pero ¿cómo creamos, cómo colocamos más pasos en el asunto? Y eso es lo que lo dijeron, sí, todo lo que estamos hablando. Todo, 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 todo. O sea, tú tienes que considerar todas las acciones que sean. Aquí es donde vienen los trabajos de los buenos líderes de seguridad digital. Es todo eso, hay que pensarlo dentro de la dinámica del negocio. Entonces, ¿qué tan conveniente es todo esto para el negocio? ¿Y qué tan rentable es para nuestro negocio? Entonces, te da el ejercicio y te dan los números matemáticos, ahí están. Ay, Entonces, exacto, me pareció espectacular. Es tan simple, exactamente. pero Sí, una cosa tan simple que uno con esa gráfica va y se lo muestra a la junta directiva. Es que mire, antes de invertir $1 millón para comprar 5 firewalls, teníamos apenas, este era la trayectoria. Mire, ta, 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 ta. Invertimos $1 millón, lo colocamos aquí y ahora mire, todo el tiempo que toma para un atacante llegar a nuestro punto. O sea, con esos $3 millones de inversión, $1 millón de inversión, y con esas dos gráficas se demuestra que la inversión fue muy buena y necesitamos seguir haciendo esa clase de inversiones. Y se los muestra, es que se los muestra inmediatamente, no es solamente ahí con charts y con pie charts, sino que le demuestra ahí, mire, son 3 pasos comparado a 10 pasos. A mí me pareció un slide sí. impresionante. Exacto, y eso es, por ejemplo, me parece un buen ejercicio que de verdad los profesionales de seguridad, nosotros tenemos que considerar es que nuestro trabajo en todo esto que estamos, digamos que si uno empezara como a reunir todo esto, que el phishing, que los fraudes, todo eso, entonces el trabajo de las áreas de seguridad, de los profesionales de seguridad, se centra en eso, en crear estrategias que hagan que nuestro adversario se tenga que demorar más Ujú, tiempo. ujú. No estamos impidiendo que lo haga, no, que le tome más tiempo. No sé, Cuando le toma que se más canse. tiempo, No exactamente, es porque él va solamente a que decir, cansa, sí, sí, va a decir, oiga, no, hay otros blancos más fáciles que más este, fácil. ya, me voy para otro. Exacto. Y, Sí, y todo el tiempo lo que uno compra como empresa para poder detectar el ataque. Si uno tiene una buena solución de monitoreo, obviamente, entre más tiempo le tenga esa persona ahí, uno puede tener la oportunidad de agarrarlos y parar el ataque. Ahí está el famoso MITRE ATT&CK y todas esas cosas, el Cyber eh, Kill Chain y todo eso. exactamente, Pero sí. bueno, ahí estamos llegando a cosas más técnicas, pero son interesantes. Para la próxima. Listo, amigo. Y bueno, y listos para el Tactical Edge virtual el próximo mes. Ahí estamos. Mejor dicho, te vi muy bien ahí, ya tienes toda tu plantilla, veo Ya que tenemos, ya se ve está, bueno, ¿no? Se ve sí, buena sí, la. se ve muy interesante. Y mira, mucha gente. Ajá. Me gustó mucho porque
Me pareció muy chévere la última charla que anunciaste, la de Angélica. Angélica, Yo he venido hablando con ella, ok. yo he venido hablando con ella ya hace un tiempo, y la tengo ahí como en la lista. Ella, digamos que ya tenemos una conversación pendiente de esas como las que yo tengo con varios. Entonces me pareció muy chévere y sobre todo el tema que va a tocar, Sí, me parece súper, súper, súper sí, interesante. sí. ¿Sí? Y bueno, tienes ahí uno de lujo, pues, ahí en toda la planilla que vi revisando y sobre todo el número. Y yo Ajá. sí te invitaría inclusive, mi querido Ujú. amigo, a que ese número lo tengas muy presente, pues porque si tú ya tienes que recibiste, creo que te escuché, no sé si estoy mal, 80, Más de 100. más de 100 propuestas de Ujú. charla. Entonces, sí, Es valdría la pena espectacular. inclusive como la introducción, una sugerencia es que en la introducción del tactical tú pongas, hagas un pipe, si puede, si se puede sacar de la proporción de los países que se presentaron, porque ve que vienen de Guatemala. Entonces, porque eso Guatemala, también, sí, no, esto fue eso es súper espectacular. importante que la gente sepa. Sí, no, No no, son de Colombia solamente, no. no son de Chile, no, no, son de toda Latinoamérica y están interesados en mostrar todo el tema, como en Sí, no, algún a mí me momento lo pareció, hablamos. o sea, a mí me pareció espectacular cuando estaba viendo eso, porque no, vinieron de Chile, de Argentina, de Perú, Ujú. Ecuador, Colombia, obviamente la mayoría fueron de Colombia, pero de Guatemala, El Sí, Salvador, México, Panamá. Ahora me toca enviar las cartas a las que no escogí, no escogí y no escogimos, pero, pero algunas fueron, lo que pasa es que en la próxima charla hablemos acerca de cómo escribir un CFP, porque ah, bueno, ok, sí. resulta que habían charlas muy interesantes, pero cuando me envían la información de la charla eran apenas, ¿cómo se dice? 2 líneas. Y yo, 2 líneas. ¿Yo qué hago Sí, con no. 2 líneas? O sea, uno es que la charla es qué es, para qué es y por qué debo escuchar esta Sí, charla. exacto. Pero en dos Eh, líneas no vas a hacer nada de eso. sí, no, 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 Y tienes razón. entonces algunos de ellos me toca escribirle y decirles, mira, me gustó la idea, desarrolla mejor con esto, el por qué, cómo y para quién. Y lo que hacemos es lo hacemos los webinars, para webinars durante el Ok, año. o sea, ahí tienes, Ahí ya tengo para tienes todo los el año. webinars, tienes, o sea, tienes los webinars de todo el año. Claramente, Exacto, claramente. exacto. Pero no, Sí, muy agradecidos con todo, de verdad. Uno en especial, el de Chile, Freddy Gray. Cuando él envió, yo quedé sorprendido porque yo no lo conozco personalmente, pero conozco de él y sé que es una persona muy respetada a nivel en ujú, Latinoamérica. sí. Y cuando él envió la cosa, dije, wow, ok, ya estamos, ya estamos llegando Sí, a ¿no? Y eso está interesantes, bien. O sea, personas eso está interesantes. bien y eso está bien y eso es importante. Y yo creo que tu iniciativa del virtual le pone como un buen llamado a la región para Sí, decir, oiga, nosotros también tenemos algo que decir. exacto. Y lo Tenemos mejor algo es que es que para toda la aportar. región. Exacto, Exacto. porque no tienen que viajar, los costos son cero. Eso es el tiempo de uno nada más. Y bueno, listo. Entonces la próxima semana hablemos de De cómo cómo las experiencias de escribir un un CFP. CFP. Yo creo que es ¿Sí? muy Eso me importante. parece que es súper chévere. Listo, amigo. Bueno, mi estimado, No, no, no muchas gracias. apretes, no apretes clic en ningún link en textos para que no caigas víctima de nada. De nada, ok. Sobre todo de impuestos, ¿no? Estamos hablando. Bueno, cuídate mucho, que estés bien.